Buenas tardes, alumnos. Hoy comenzaremos entonces, como habíamos quedado en la clase pasada, a resolver el ejercicio número 2 sobre el flujo de caja operativo, el flujo de caja operativo proyectado. Este es el caso número 2 que corresponde a una microempresa que se llama Hamburguesas Heaven, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es valorar esta empresa. Y al final, como tienen ustedes en el planteamiento, la respuesta final es si yo compraría esta empresa en 200 millones. Entonces vamos a hacer todo lo correspondiente a la valoración de esta empresa para ver si esa propuesta es viable o no es viable para nosotros. Entonces, este ejercicio tiene unas diferencias en temas de planteamiento con el que hicimos en la primera parte que vamos a tratar acá. Entonces, como hicimos la primera parte, entonces acá tenemos nuestro estado de resultados, que es nuestro flujo de caja operativo. Tenemos un año base del que vamos a arrancar, que es 2020, y vamos a hacer un proyectado de 5 años. ¿Okay? Entonces vamos a ir desarrollando nuestro flujo de caja operativo y de acuerdo a esto pues vamos a empezar a diseñar los datos que necesitamos. Entonces, como arrancamos en el primer ejercicio, lo primero que nos pide nuestro flujo de caja operativo es el precio de venta, es decir, a cuánto se tiene registrado, que es el precio actual de la hamburguesa. El ejercicio nos dice que el precio actual de cada hamburguesa que se vende es de 12.500 pesos, ¿cierto? Lo otro que nos pregunta nuestro flujo de caja operativo es cuál es la última cantidad registrada que tenemos. Entonces, a diferencia del otro, que nos da unos cuadros de cantidades, esta nos da unos cuadros en porcentajes, pero nos dice, aparte nos hace este comentario, nos dice, se tiene registro de 12.000 unidades producidas en el año 2020, ¿cierto? Acuérdense que tomamos el último año de referencia, en este caso sería 2020. Entonces nos dicen y nos hacen el comentario de que se registran 12.000 unidades. Esos son los datos que tenemos del año base. Ahora, acuérdense que primero llenamos todo lo que es amarillito. Me pregunta el precio de costo, es decir, yo vendo una hamburguesa en 12.500, pero a cómo me sale cada hamburguesa, ¿cierto? Para eso el ejercicio nos hace la precisión de qué llevan las hamburguesas. Entonces nos dicen que la hamburguesa nos va a llevar 2 panes artesanos. Bueno, vamos a poner los valores por unidad que están en el planteamiento. Es un pan artesanal, vale 1.000 pesos. Una carne gourmet vale 3.000. Una porción de queso vale 1.100. La porción de ensalada vale 1.000. Y la porción de salsas vale 300, ¿verdad? Listo, entonces vamos a mirar cuáles son las indicaciones que me dice de la preparación de la hamburguesa. Entonces el planteamiento me dice que la hamburguesa lleva 2 panes artesanales. Entonces aquí sería, este es el valor por unidad por 2 panes artesanales que lleva la hamburguesa. ¿Qué más me dice? Lleva una sola carne tipo gourmet, o sea que el valor total será el mismo porque no lleva sino una. Una porción de queso, o sea que solo sería 1.100, no lleva más porciones de queso. Una porción de ensalada, o sea 1.000 pesos. Y 3 porciones de salsas, o sea que serían el 300 que es por cada porción por 3 porciones que nos dice el ejercicio. Vamos a hacer la sumatoria de estos costos variables. Acuérdense que estos corresponden a los costos variables porque es lo que está directamente ligado con la producción, ¿cierto? Y nos dice que los costos variables 8.000, o sea que yo vendo para el año 0, yo vendo una hamburguesa en 12.500, pero me cuesta hacerla, a mí me sale la hamburguesa en 8.000 pesos. Entonces ese será mi precio de costo para el año base. Permítanme, yo hago acá y le cuadro a esto para que sepamos que estos son pesos, ¿cierto? Es muy importante saber que estos son pesos. Listo. Ahora, ¿qué es lo siguiente que tenemos que calcular? Los costos fijos, ¿cierto? Esta empresa me presenta varios costos fijos. Tienen costos fijos
por los arrendamientos, pagan servicios públicos, servicio de vigilancia y adicionalmente obviamente serían los salarios de los empleados que tienen. Entonces vamos a arrancar a calcular estos costos fijos. Entonces me dice que los arrendamientos equivalen a 1.100.000 mensuales, ¿cierto? Los servicios públicos son 369.000 también al mes. El servicio de vigilancia es de 8.500.000, pero ojo, acá aunque lo ponga bajo el mes, les voy a poner un comentario acá que no se nos olvide, donde dice que este valor es semestral, ¿cierto? Para que no lo tenga a la hora de calcular el valor del año, no nos enredemos. Lo pongo aquí pues para que sepamos y podamos hacer el cálculo. Y los empleados. Vamos a calcular el tema de los empleados. Entonces, como les dije antes, nos dicen que tenemos 5 empleados. Vamos a hacerlo por aquí a un ladito. Entonces me dicen que es 21 es el día, ¿cierto? Acá lo hacemos separadito para que me entiendan. Entonces es 21 por día. Y vamos a tener 5 empleados. ¿Cierto? 5 empleados. Y esta gente trabaja, 5 empleados, trabaja de lunes a viernes, ¿cierto? Entonces aquí, como yo les pago por día, que es muy importante eso, entonces van a trabajar 5 días a la semana, porque el local funciona de lunes a viernes. Entonces, y vamos a trabajar por un mes de 4.5 semanas, ¿cierto? Entonces vamos a hacer la cuenta. Entonces sería 21.000 por 5 me daría el salario de todos los empleados al día, ¿cierto? Esto me daría el salario de todos los empleados al día. Listo. ¿Qué más le debo multiplicar? Los 5 días que se trabaja a la semana. Entonces aquí tendría el valor de la semana. Y lo voy a multiplicar por 4.5, que son las semanas del mes, ¿cierto? O sea que lo repetimos acá, sería 21.000 por 5 empleados por 5 días que se trabajan a la semana por 4.5 semanas que son al mes, y ahí tengo el valor de un mes. Ahí tengo el valor de un mes. Entonces vamos a calcularlo anual. Los arrendamientos, aunque la empresa dice, porque hay una parte que dice que la empresa funciona de lunes a viernes y trabaja 11 meses y medio al año, pues los arrendamientos habíamos hablado y no los podemos dejar de pagar. O sea que los arrendamientos, 1.200.000, serían multiplicados por 12 meses del año. Los servicios en este caso también los tomamos como un costo fijo, porque nos tocaría costear el mes del año, los 15 días del año que ellos no trabajan. Sería un poquito complejo, ¿cierto? Porque habría que costearlo con lo que produce. Entonces, este servicio público lo vamos a tomar como un costo fijo, entonces también será por 12. Ahora, acuérdense que el servicio de vigilancia no lo cobran semestral. Yo no puedo irme del local y cobrar y decirles que no me vigilen 15 días. Entonces, acuérdense que este valor es semestral. Entonces, para hallar el anual no es sino multiplicar esto por 2. Y en el tema de los empleados, sí tenemos en cuenta los 11.5 meses al año, ¿cierto? Entonces, voy a decir que este es el mes y voy a trabajar por 11.5 meses al año, y entonces ahí tendría lo que es el total. Yo los totalizo acá y ya tengo entonces el valor, de mis costos fijos. Vamos a pasarlo, vamos a pasar nuestro valor al campo que tenemos acá. Entonces pasamos estos, los costos fijos serán 61.796.650. Listo. Vamos a mirar entonces el tema de las depreciaciones. Entonces, vamos a mirar cuáles son los elementos que yo tengo para depreciar dentro del ejercicio. Vamos a mirar entonces, tenemos unos enfriadores, unas parrillas,
enfriadores, parrillas, tenemos unas fritadoras, un asadero artesanal, un equipo de cómputo y unos vehículos. Y aquí nos dicen, tenemos cuántas unidades de cada uno tenemos. Tenemos 2 enfriadores, 2 parrillas, 4 fritadores. Entonces vamos a mirar cuánto es el valor unitario. Entonces los enfriadores están evaluados en 1.356.000 cada uno. Las parrillas en 974 cada una. Las fritadoras están evaluadas en 652 cada una. El asadero artesanal vale 2.089.000. El equipo de cómputo cada uno está evaluado en 1.785 y los vehículos y un vehículo está evaluado en 15 millones de pesos. Entonces vamos a mirar el valor total porque tenemos varios. Entonces sería multiplicar esto, el valor unitario, por el número de unidades. Pues yo en este caso no voy a hacer sino, voy a pegar la fórmula que me calcule. Aquí concreto está perfecto, listo. Entonces aquí tengo el valor total de los activos. Vamos a mirar a cuántos años. Entonces las enfriadores, las parrillas y los fritadores, inclusive el asadero artesanal, enfriadores, parrillas, fritadoras y artesanal, lo podemos considerar como, maquinaria de equipo. Entonces estos serían a 10, 10, 10, 10, ¿cierto? Muebles y enseres, no. Maquinaria de equipo, nos quedaría eso. Listo, tenemos un equipo de cómputo. El equipo de cómputo será 5 años. Y los vehículos, el equipo de transporte que está por acá, a ver, en la tablita que les puse, flota y equipo de transporte terrestre será 10 años. Entonces vamos a sacar el valor de la depreciación por año. Entonces, ¿qué hago? Divido el valor total dividido el número de años y ahí me da la depreciación anual. Le voy, voy a hacer pegar la fórmula px. Perfecto. Vamos a sumar. Entonces este es el valor de mi depreciación anual, ¿cierto? Todo el que menos está 5 años, o sea que está perfecto. Vamos a mirar. Entonces ese es el valor de la depreciación que yo me llevaría acá. Depreciación para el año base, ¿cierto? Amortizaciones. Abajo una nota dice: Hamburger Heaven realizó un arreglo en la fachada del punto de venta que tuvo un costo de 13 millones. Este gasto se asumió como un gasto amortizable a 3 años. Entonces, como es un gasto amortizable, ¿por qué es amortizable? Porque se invirtió en la pintura de la fachada y eso se supone que va a favorecer la empresa en unos años, entonces por eso se llama amortización. Entonces lo que se hizo fue un arreglo de la fachada y eso será nuestro gasto amortizable. Nos dicen que eso costó 13 millones de pesos y que entonces lo voy a diferir, ese gasto lo voy a asumir en 3 años, o sea que mi valor por año serán los 13 millones dividido los 3 años. Y este sí será el valor de mis amortizaciones. Me la traigo para acá. 4.333.000. Perfecto. Ya tenemos pues todos los elementos para calcular nuestro año base. Vamos a arrancar. Entonces, acuérdense, las ventas van a ser igual. Las ventas van a ser igual al precio de venta por unidad por la cantidad de unidades vendidas, ¿cierto? 150 millones. ¿Qué son los costos variables? Es todo lo que me costó hacer a mí 12.000 hamburguesas, entonces era igual al precio de costo por las 12.000 hamburguesas, entonces eso equivale a 96 millones. Vamos a mirar utilidad operativa antes de impuestos. ¿A qué va a ser igual esto? Va a ser igual a las ventas menos los costos variables menos los costos fijos menos las depreciaciones menos las amortizaciones. Entonces aquí empezamos dando un flujo de efectivo negativo. Muchachos, cuando el flujo de efectivo es negativo, vamos a asumir que los impuestos son 0. En la realidad no es así. En la realidad yo tendría que calcular la renta presuntiva, pero para este tema en particular no vamos a hablar todavía de renta presuntiva para no enredarles la vida. Entonces lo que haríamos sería que la utilidad
después de impuestos sería igual a 15 menos esto, entonces nos daría igual 15 millones. Entonces en el año base vemos que nos está dando pues inicialmente un flujo de caja negativo. Entonces vamos a hacer nuestro proyectado para los 5 años y para eso vamos a mirar cómo me dice el ejercicio que debo ajustar. El precio de venta, la cantidad, el precio de costo. Entonces me dice, las ventas se ajustarán todos los años tomando el promedio de las variaciones en los años anteriores. Entonces, a diferencia de los otros, aquí de una vez nos dan las variaciones, porque normalmente ¿qué pasaría? Nos darían las unidades y aquí las variaciones, y nosotros tendríamos que sacar la variación, pero este no es el caso. Aquí ya nos dan las variaciones. Dicen que 2017, que la variación entre estos dos equivale a un 15%, que la variación entre estos dos va a equivaler a un 28%, la variación entre 2019 y 2018 equivale a un 27% y la de 2020-2019 equivale a un 33%. De ahí yo saco directamente el promedio. Entonces el promedio de estas, entonces ¿qué me dice? Que las ventas yo las debo ajustar con el promedio de las variaciones de las ventas de los últimos 5 años. Entonces este es el promedio, ajustémoslas de una vez. Entonces todo que va a ser igual, acuérdense, será igual al precio de venta de 2020 por 1 más este promedio. No lo fijo, acuérdense que no lo fijo porque esta celda, si ustedes observan, tiene nombre, no me va a permitir arrastrarla, entonces me toca formularla en la que sigue. Entonces voy a decir que esta es igual a por 1 más, y ahí sí fijo F4, ahí sí fijo el promedio, y eso sí me va a permitir arrastrar, ¿cierto? Listo. Ahora, el ejercicio me dice, las cantidades producidas se ajustarán con la tasa de intervención monetaria vigente en el mercado. Vamos al Banco de la República, sé que no están viendo, pero entonces les voy a mencionar la ruta. Banco de la República, me dice que es con la tasa de intervención monetaria. Entonces yo voy en donde dice la barrita de Google, yo pongo tasa de intervención, pues para que él me lo busque y no sea tan engorroso buscarla. Voy y la busco y hay una cintica que me sale que me dice que la tasa de intervención monetaria, esperen que esto me cargue, esperen que nos cargue para que nos señale, y nos dice que la tasa de intervención monetaria en este momento, o sea que la tasa de préstamo de intereses asciende a, esperen que el 2%. Entonces la tasa de intervención monetaria la tengo yo acá, es del 2%. Y con esa tasa de intervención monetaria, entonces yo debo ajustar las cantidades, o sea esto. Entonces, ¿qué voy a decir? Son 12.000 por 1 más el incremento, que es la tasa de intervención, cierro, no lo fijo porque me toca formular la otra, vuelvo y digo, será la de 2021 por 1 más, y ahí sí fijo el incremento que equivale al 2%, cierro, ahí sí me permite alargar la fórmula. Esta está formulada, entonces nos toca acá, va a ser igual a las ventas van a ser igual a las unidades producidas por el precio de venta, ¿cierto? Entonces yo voy a coger, aquí ya me va a permitir alar la fórmula. Perfecto, listo. Ahora, ¿cómo ajusto el precio de costo? ¿Qué dice el ejercicio? Los costos variables y demás costos y gastos se ajustarán a un porcentaje del 11.3. Los costos variables, o sea, el precio de costo, y los demás costos fijos, o sea, estos, los voy a ajustar con el 11.3. Se lo pongo acá para tenerlo como referencia y vamos a hacer los ajustes. Entonces el precio de costo va a ser igual a esto por 1 más el incremento, que debe ser del 11.3. F4 pues no hay necesidad de fijarlo.
porque ustedes saben que aquí todavía tiene nombre, le voy a decir esto es igual por 1 más el incremento que es el 11.7, perdón, 11.3, que dice el ejercicio, ahí sí lo fijo, F4 para poderlo arrastrar. Aquí sí me permite arrastrar el ejercicio. Entonces esto me da arrastro la fórmula. Costos variables, como los calculamos, serán igual a la cantidad de unidades que se van a producir por lo que me vale hacer cada hamburguesa. O sea, lo voy a Fx, perfecto, listo. Costos fijos, acuérdense que nos decía que los costos variables y los costos fijos los iba a ajustar con el 11.3, o sea que así me van a subir también los costos fijos. Entonces, ¿qué voy a decir? Van a ser iguales a este por, aquí sí como no hay celdas nombradas, me permite formular de una vez. 1 más el incremento que es el 11.3, F4, cierro. Y con este sí me permite alar la fórmula y hacer el incremento, pues porque no tienen nombre las celdas. Las depreciaciones continuarán siendo igual porque la máxima es a 5 años, o sea que se acabaría en el año 5, pero no nos da el proyectado sino hasta los 5 años. Las amortizaciones son a 3 años. Acuérdense que el año base no se cuenta, entonces serían 3 años. 1, 2, 3. ¿Cierto? Solo 3 años porque él se dice que el arreglo de la fachada solo lo voy a asumir durante 3 años. Es decir, que en el año 4 y 5 ya no habría ningún tipo de amortización porque yo ya habría acabado de cancelar lo que es el arreglo de la fachada o habría acabado de amortiguar ese gasto. Listo. Ahora, vamos a calcular otra vez la utilidad operativa después de impuestos. Entonces sería igual a las ventas menos los costos variables, menos los costos fijos, menos las depreciaciones, menos las amortizaciones, ¿cierto? Entonces ya aquí me empieza a dar un flujo positivo. Acá no es sino coger, alar la fórmula. Aquí sí nos toca calcular impuestos, aquí ya dio positivo, entonces los impuestos serían igual a la utilidad operativa antes de impuestos por el 32% que es la tasa impositiva, por eso la tengo ahí, la fijo, F4 para poder alar la fórmula, y halo la fórmula, Fx, perfecto, Fx, y vamos a calcular la utilidad operativa después de impuestos, que sería igual a ¿qué? A la utilidad operativa antes de impuestos menos los impuestos, de una vez. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Que el negocio pues nos dio un primer flujo de efectivo negativo en el año base, pero que se fue recuperando de forma muy notoria, y miren cómo fueron subiendo los flujos de caja operativos, ¿cierto? Arrancaron de 4 millones y fueron subiendo de 100 a 156. ¿Por qué se ve eso, muchachos? Pues inicialmente, a primera vista, lo que pasa es que el precio de venta se incrementa, tiene un incremento muy alto, casi del 30% anual, ¿cierto? Eso hace que se vea tanto, y lo otro es que los costos fijos, los costos variables, o sea, el precio de costos se ajusta casi que con la mitad de lo que se ajusta en la venta, ¿verdad? Es decir, que los insumos no subieron ni siquiera la mitad de lo que llegaron a subir las ventas. Esa es una de las razones de por qué el negocio se ve así por ahora se ve tan esperanzador, ¿cierto? Vamos a terminarlo de evaluar. Por ahora podemos decir que tenemos unos flujos de efectivo positivos y una esperanza de crecimiento pues importante, pero todavía pues no sabemos realmente todavía no sabemos realmente si sea igual si en realidad sí sea tan rentable. Listo. Ahora, ¿qué nos pide? Nos está pidiendo, acuérdense que lo que sigo yo es mirar a ver si hay créditos, y efectivamente el ejercicio dice que la empresa recientemente tomó un crédito por 35 millones de pesos, o sea que si tiene crédito, es decir que si nos toca calcularle la tasa, toda la tabla de amortización. Entonces vamos a mirar cómo la calculamos. Entonces, ¿qué nos dice? El crédito fue por 35 millones, lo pongo negativo para poder que me dé la cuota positiva. Me dicen que
fue una tasa del 28,74 anual y que se tomó a 5 años. Entonces, tenemos un crédito de 35 millones al 28,74 a 5 años. Calculemos la cuota. Entonces, como lo hicimos en el ejercicio pasado, vamos a la función, vamos a buscar la función pago. Voy y busco la función pago. Aquí me la trae y me pregunta, ¿cuál es la tasa? 28,74. El número de periodos, 5 años. Valor actual, el valor del crédito. Son 14.024.779. Entonces, esto se tomó, no hice la precisión. Esto se tomó en el año 2021, ¿cierto? Entonces, en la deuda del 2021 era de 35 millones de pesos. ¿Cierto? 35 millones de pesos. Como es vencido, entonces la primera cuota la empezamos a pagar en 2022. Entonces, 2022, 2023, 2024, 2025. 1, 2, 3, 4 y 2027. Listo. La cuota que es igual, va a ser igual siempre, que no es una cuota variable, va a ser igual siempre, ¿cierto? Ahora, ¿qué nos toca? Nos toca averiguar los intereses en cada uno de estos años. Volvemos, vamos a f de x, buscamos la funcioncita que les había dicho, que es la función pago int, que está en las financieras. Por aquí está, pago int, aceptar, me pregunta por la tasa es esta y la fijo. Número de periodo, o sea, el periodo en el que estoy averiguando la cantidad de intereses, y estamos averiguando los intereses en el año 1, es decir, en el primer año que vamos a pagar la cuota, ¿cierto? Número de periodos, siguen siendo los mismos 5 años, F4, y el valor actual es el valor del crédito, también lo fijo, F4. Entonces ahí me dicen que de los 14 millones para el primer año de intereses corresponden a 10.059. Vamos a alar la fórmula P de X y entonces acuérdense que lo que nos toca es entrar a cada año y cambiar. Entonces para que lo hagan visible, puede ser acá. Entonces el periodo ya sería para el periodo 2. Aquí o simplemente entran aquí donde está el 1, cambian periodo 3 porque es lo que estamos cambiando. Entramos acá, periodo 4, y el último sería el periodo 5. Entonces ahí averiguamos cuál es la cantidad de intereses para cada periodo. El abono a capital, ¿a qué sería igual entonces? Sería igual a la cuota menos los intereses. ¿Y el saldo a qué sería igual? Al saldo anterior menos el abono a capital. Otra vez, entonces sería igual. El abono a capital es igual a la cuota menos los intereses. Y el saldo final, el saldo de ese año es igual al saldo anterior menos los abonos a capital. Estando así, podemos alar las fórmulas, lo mismo que acá. Alar las fórmulas. Miren qué me da hacer. Aquí terminé yo de pagar el crédito, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos toca hacer? Nos toca evaluar qué tanto va a afectar este crédito a nuestro flujo de caja de interés, ¿cierto? Entonces, ¿qué me voy a traer yo? Me voy a traer la utilidad operativa antes de impuestos e intereses, es decir, esta. Utilidad operativa antes de impuestos. Me la traigo para todos los años. Control C. F de X. Perfecto. Para todos los años. Ahora, los intereses del crédito, pues para el año 2020 no hay porque es el año base. Aquí me voy a traer los intereses, entonces acuérdense, para no tenerlas que copiar de a unos, control C, me paro en el año donde empiezo a pagar, o sea aquí en 2022. Vamos a mirar una cosita, vamos a pagarlo completo. Le doy pegado especial, valores y transponer. Si ustedes se fijan, este periodo me queda por fuera.
pero entonces yo no lo tengo en cuenta. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo un proyectado a 5 años. Lo que pase de aquí en adelante no es que no me interesa, sino que no lo estoy mirando. Yo estoy mirando el efecto a 5 años, o sea que estos intereses me quedarían para el 2025 si hiciera un proyectado a 5 años, pero como es solo, perdón, a 6 años, pero como es solo a 5 años, entonces yo solo tomo los que me afectan este proyectado, es decir, de acá a acá, que es donde a mí me afecta, es el proyectado que estoy haciendo. Entonces por estos últimos no los tomo en cuenta, ¿okay? Porque 2021 se desembolsó y esto es vencido, o sea que la primera cuota sería acá. Entonces 2021 no haría cuota de intereses. Vamos a calcular la utilidad operativa antes de impuestos, entonces sería igual a la utilidad operativa antes de impuestos e intereses menos los intereses del préstamo. Con esta formulación ustedes ya pueden arrastrar acá y nos da, igual obviamente acá nos da 0, porque lo mismo porque 0, verifiquemos sí. Ahora volvemos a calcular los intereses, si quieren ponemos acá 32% para podernos pegar del valor. Entonces vamos a calcular los impuestos. Acá no hay impuestos porque es negativo, porque el flujo es negativo. Aquí sería igual a esto por la tasa que es el 32, F4, control C, f de x. Utilidad neta que sería igual a la utilidad antes de impuestos menos los impuestos. De una vez la fórmula desde el principio, control C, f de x. Aquí hay un errorcito. No, está perfecto. Es que aquí es muy alta la utilidad operativa antes de impuestos, entonces los impuestos también son igualmente altos. Me asusté porque los vi muy altos y no es normal. Son 225 millones. Los impuestos son el 32%, 72 millones. Entonces miren que como observamos de acá, aquí siempre, aquí que se nota, vamos a tener igual pues un flujo de caja positivo, aunque sí lo vemos muy disminuido. No, pero ¿por qué se ve tan disminuido? Miremos a ver. Bueno, pues una parte es porque con respecto a lo que traíamos no es muy disminuido, la verdad, porque los intereses son realmente, pues, a ver, acá pasamos de 38, aquí sí, el 2022 siempre nos pega durito, el 2023 también nos pega durito, sin embargo, pues siguen siendo flujos de caja positivos. Habría que mirar la composición de los costos fijos para decir si tiene un comportamiento, pues, acorde con la circunstancia, pero pues no sabemos todavía. A primera vista pues todavía son flujos de caja positivos. Aquí siempre se ve golpeado porque los intereses siempre son alticos y los impuestos también son muy altos, pero pues tendríamos que validar esas variables. Entonces ya tenemos realizado todo lo que es la parte técnica o la parte numérica del ejercicio. Vamos a arrancar con lo que es la parte de interpretación del ejercicio. A continuación tendremos entonces la parte que son tablas de datos, simulación por escenarios y el análisis como tal. Antes de comenzar con el análisis vamos a hacer un paréntesis, hacer un ajuste en nuestro flujo de caja operativo que nos faltó inicialmente, y fue calcular, teníamos la utilidad operativa después de impuestos, nos faltó calcular nuestro flujo de caja bruto. Acuérdense que yo les había explicado que como nosotros teníamos en cuenta las depreciaciones y las amortizaciones acá, también las deberíamos tener en cuenta, al calcular nuestro flujo de caja bruto, porque ellas no representan una salida cierta de efectivo. Entonces vamos a dar ese ajuste y vamos a traernos acá la suma de las depreciaciones más las amortizaciones, ¿verdad? Y vamos a correr, nos toca correr la fórmula porque si ustedes se fijan, solamente los 7 millones me van a llegar hasta el año 3, porque en el año 3 termino yo de amortizar esa fachada, ¿verdad? Entonces en los otros serán 2 ceros, y entonces calculamos nuestro flujo de caja bruto, que será igual a la utilidad operativa después de impuestos más
más las depreciaciones y amortizaciones, que fue un efectivo que nos salió, nos las traemos para acá, le damos f de x y con esto habríamos calculado entonces nuestro flujo de caja bruto. Lo mismo va a pasar acá en este espacio, que tampoco tuvimos en cuenta depreciaciones y amortizaciones. Nos toca hacer otra vez este ajuste para tener en cuenta nuestro flujo de caja bruto. Entonces no es sino que nos las traigamos de acá, porque ya las tenemos calculadas acá. Hagamos la fórmula f de x, ¿cierto? Espérenme, miro esto qué tamaño está, 20, esto lo hago muy chiquito, que nos quede como todo igual. Listo. Y calculamos de nuevo nuestro flujo de caja bruto, que es igual a la utilidad neta más depreciaciones y amortizaciones. Y hacemos acá el f de x y calculamos de nuevo entonces nuestro flujo de caja bruto. Lo que decíamos ahora, pues son flujos de caja que permanecen positivos, aparentemente con un comportamiento muy interesante, porque si fijamos la recuperación que se hace secuencial es muy interesante. Si yo mirara esto en diagrama, en una gráfica de línea, yo miraría, ahorita pues puedo incluírselas en el análisis, se las incluyo en la plantilla, aunque no la tengo, pues creo que no la trataré en el video porque no lo he hecho, pero sería muy interesante mirar el comportamiento que tiene el crecimiento de las ventas, que es lo que realmente hace que esto dé positivo. Y lo otro es que el precio de costo, como ya les dije anteriormente, tanto el precio de costo como los costos variables, como los costos fijos se ajustan a un porcentaje muy por debajo de lo que fue el crecimiento de la venta. Listo. Entonces, ya tenemos todo el Excel listo. Vamos a calcular las tablas. Vamos a hacer dos tablas para que repasemos lo que son las tablas que habíamos tenido en cuenta. Entonces aquí será 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025. Entonces la primera variable que vamos a analizar es nuestro crecimiento de ventas. Habíamos dicho pues entonces que nuestro crecimiento de ventas lo teníamos en un 25,75, eso es casi un 26%. Yo me voy a ubicar por acá en un punto medio de estrés acá, donde puedo estresar la variable 3, 4 aquí y 4 hacia abajo. Entonces voy a decir que mi punto medio, lo voy a señalar acá con un colorcito, que mi punto medio yo lo voy a redondear, o sea, lo voy a redondear de una vez al 26% para no tener que usar decimales. Entonces yo voy a decir que mi comportamiento de las ventas está en un punto medio por acá, en un 26%, ¿cierto? Vamos a estresar la variable muy por debajo. Voy a decir que puede que me caiga al 24%, que me caiga al 22%, que me caiga al 21%, inclusive en un escenario que me caiga al 19% de las ventas. O voy a ser muy optimista, vamos a que me suban a un 28%, que me suban a un 29%, a un 30% y a un 31%, ¿cierto? Soy menos positiva, subo de a 1 y aquí soy un poquito más negativa y bajo de a 2, ¿cierto? Pero eso es pues criterio. Vamos a traernos la utilidad neta del año base, que es el 2020, me la traigo, esta utilidad neta, ¿cierto? Sería el año base, me traigo la de los otros, f de x, estas, y vamos a hacer la tabla de datos. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Señalo esta tabla, le doy datos, análisis de hipótesis, tabla de datos. Entonces, ¿qué me pregunta? Que dónde está la variable que estoy evaluando. Miren que está aquí, estoy evaluando esta. Entonces, celda de entrada, entonces está en la columna. ¿Y qué es lo que estoy evaluando acá? El crecimiento de las ventas, que es el promedio que yo tengo acá, y le doy a aceptar. Entonces, miren lo que me da mi tabla de datos. ¿Qué pasó? ¿Qué me dice la tabla de datos y cómo lo interpreto? Si yo estoy muy de malas en el año 2021 y mis ventas caen al 2020 a 19%, miren que voy a tener pérdida. El flujo operativo da pérdidas, inclusive con un 2021, con un 21% en 2021. Si se me caen hasta el 21%, yo ya empiezo a presentar flujos negativos. Sin embargo, pues estresarla al 19% y los otros años vuelve y se identifica pues se identifica un porcentaje de recuperación muy interesante. Ahora,
Obviamente, por ejemplo, si me voy al 31%, de tener una utilidad de 4 millones, casi que la voy a duplicar a 10 millones y miren la recuperación que sería tan interesante. Entonces yo aquí lo que puedo decir es que aunque las estrese mucho, porque del 26 al 19% son casi 7 puntos, no voy a presentar sino dos flujos de caja, dos utilidades netas negativas. Aunque las utilidades se van a ver rebajadas, no voy a presentar una pérdida, o sea que el negocio no pareciera tener un riesgo alto pues de pérdida. Vamos a enfrentar el crecimiento de costos y gastos y el IPC. Entonces, lo mismo muchachos, tenemos estos mismos años. Acuérdense que los costos variables y los costos variables, tenemos estos mismos años acá. Acordémonos que los costos variables, estos costos variables y estos costos fijos se nos ajustan con lo mismo, se nos ajustan con el 11.3 y eso es lo que vamos a evaluar. Entonces vamos a decir, acá vamos a evaluar otra vez todo lo que es la variable de crecimiento de ventas, ¿cierto? La vamos a tener acá. Entonces yo voy a trabajar con los mismos porcentajes, no hay problema. Y acuérdense que entonces el deber, o donde estoy yo, es el 11.3. A eso me crecieron los costos variables y los costos fijos, ¿cierto? Entonces yo me paro, puede ser en un punto medio acá. Vamos a redondear esos 11.3. Me voy a quedar en el 11. ¿Cierto? Y voy a estresar de manera muy negativa. Voy a decir que se me van a subir al 12, al 13 o hasta el 14%. Y voy a estresar de manera positiva, siendo muy cauto, que se me pueden caer al 10 o como más al 8%, ¿cierto? Acuérdense que este es el crecimiento de los costos variables y los costos fijos. Y lo voy a analizar a la luz de la utilidad del año, de la utilidad neta del año 2023, porque es como la parte media pues de la presentación. Entonces vamos a darle acá, tabla de datos, análisis de hipótesis, tabla de datos, ¿cierto? Entonces en columna que estoy evaluando, otra vez el crecimiento de las ventas, que lo tengo acá, arriba. Y en la fila estoy evaluando, estoy evaluando lo que es el ajuste de los costos fijos y costos variables. Vamos a ver como medio. Entonces miren, ¿qué es importante mirar acá? Espérenme, cojo este formato y lo arreglo. ¿Qué es importante mirar acá, muchachos? El peor escenario que se nos podría presentar es este, ¿cierto? Perdón, es este. ¿Por qué? ¿Por qué es este? Porque sería que los costos se nos aumentaran en un 14% y las ventas se nos cayeran a un 19%. Este sería un escenario muy negativo, ¿verdad? Y aunque fuera un escenario muy negativo, fíjense que la utilidad de ninguna manera era negativa. ¿Cuál sería el más positivo? El más positivo sería aquí, en los extremos, que las ventas me subieron en un 31 y los costos se me cayeran a un 8. Pues obviamente miren cómo se presentaría pues la utilidad. Pero, sin embargo, lo que les quiero decir es que, miren, acá que es un horizonte muy negativo, como hasta por acá, las utilidades siguen siendo positivas. O sea que esto es un negocio que, vuelvo y les repito, inicialmente no pareciera que genera mucho riesgo. Vamos a calcular estos indicadores. Ya tenemos las tablas, ya hacemos una observación general que nos dice pues que a pesar de que nosotros estresemos la variable de ventas y subiendo o la de costos, igual no presentamos negativos y presentamos cifras muy interesantes de recuperación. Vamos a calcular los márgenes. Entonces acuérdense que el margen bruto va a ser igual, vuelvo y les pongo acá, el margen bruto es igual, bueno, esto es fácil, va a ser igual a la utilidad bruta dividida las ventas o los ingresos, ¿cierto? Entonces, la utilidad bruta, como no la tenemos, la calculamos, va a ser igual, la utilidad bruta es igual a las ventas menos los costos variables. Y lo voy a dividir en las mismas ventas y eso me va a dar el margen bruto. Listo.
miren ese margen bruto cómo se va incrementando, ¿cierto? Acuérdense que el margen bruto me muestra si es realmente rentable, hacer hamburguesas artesanales. Con respecto a waffles, miren que el margen bruto disminuye y va subiendo mucho. ¿Por qué, muchachos? Porque es que no es lo mismo hacer un waffle, que es algo más de masa, a vender hamburguesas artesanales, que es para un nicho de mercado muy específico. No toda la gente compra hamburguesas artesanales, y entonces los costos variables, o sea, el valor de los insumos es más carito, y por eso voy a ver más bajita el margen bruto. Sin embargo, sigue siendo, me parece que dentro de los márgenes normales. Vamos a calcular el EBITDA. El EBITDA va a ser igual a la utilidad operativa dividido las ventas, ¿cierto? Entonces no tenemos la utilidad operativa, nos toca calcular. Entonces la utilidad operativa será igual a las ventas menos los costos variables menos los costos fijos, ¿cierto? Dividido las mismas ventas. Entonces en el año 0 nos fue como más bien muy mal, pero si miramos, miren lo que se va recuperando, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace que esto se me caiga de acá a acá? Pues los costos fijos, ¿cierto? Son unos costos fijos que son importantes, pero si ustedes se fijan, ese margen de EBITDA se va recuperando muy interesante hasta alcanzar acá, donde casi que los costos fijos no representan sino como un 15%. Ustedes ven que la caída es muy poquita. Aunque aquí se ven castigados, lo importante de mirar es que ese margen de EBITDA se va recuperando a través del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que muy seguramente los costos fijos en el tiempo dejan de ser tan representativos y que las ventas van subiendo más, lo mismo que los costos variables. Y vamos a calcular el margen neto, que va a ser igual a la utilidad neta que calculamos por acá, dividido los ingresos totales. Estos, ¿cierto? Vamos a mirar a ver, aunque el principio nos fue mal, pues el año base no fue muy positivo. Miren que ese margen neto es muy interesante, se va recuperando hasta acá, donde de acá a acá hay una ventaja de 14 puntos, pero esa ventaja está representada otra vez entre los costos fijos. Sin embargo, un margen neto de este valor es muy importante, me parece que es muy positivo en la empresa, ¿cierto? Sigue siendo muy positivo, por lo que no cae, se va recuperando mucho en el tiempo. Listo, entonces vamos a hacer, ya tenemos todo esto, no les voy a hacer análisis por escenarios, porque pues eso es una simulación. Vamos a detenernos en el análisis. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Yo acá les hice la misma gráfica que tenía el primero, donde puedo observar, si ustedes se fijan, que es muy representativo. Miren que este azul es el costo de ventas. El costo de ventas es lo que más representa, digámoslo de alguna manera, salida con respecto a los ingresos. Los costos de ventas en los primeros años son muy altos, 50, de 51 a 2023 sigue siendo, pero que se observa que esos costos variables, o sea, el precio de costo de la hamburguesa va cayendo, a caer, que en 2024 solo son el 39 y en 2025 solo son el 35, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto, muchachos? Que se ha venido manejando el tema de los costos variables, y podríamos pensar que se ha dado un buen manejo de los proveedores. No, también podría uno pensar que se está sacrificando la calidad, pero si usted observa las ventas, si usted observa aquí las ventas, se va a enterar que fueron subiendo, ¿cierto? Muy importante, fueron subiendo. Si se estuviera sacrificando la calidad, las ventas no habían repuntado así. Entonces, lo que yo puedo deducir es que se hizo una muy buena gestión con los proveedores y se obtienen valores muy competitivos. Lo mismo pasa con los costos fijos. Si ustedes se fijan, aquí eran el 36%, en 2022 significaron el 31% y así van en caída hasta el 2025, que llegan a ser un 20%. ¿Qué me indica esto? Una muy buena gestión de todo lo que es manejo de empleados, pago de arrendamientos, toda la gestión de costos fijos, costos variables. Podría uno inferir que está muy bien trazada. Y si ustedes se fijan, eso está reemplazado en que en la utilidad, miren que arrancamos con un porcentaje de utilidad acá es del 2.4%, se las quiere correr para acá, para que lo alcancen a ver.
2.4% a tener una utilidad y vamos subiendo. Miren, 2022 la tenemos en 10.6 y terminamos 2025 con una utilidad del 30, es decir que lo que ha pasado es que ha habido una gestión muy interesante de lo que son costos fijos y costos variables, un manejo muy interesante de la compañía y eso ha permitido que los márgenes de utilidad crezcan. Listo, vamos a calcular entonces cuál es el valor de la compañía, ¿cierto? Para poder que completemos eso que no está actualizado. Entonces vamos a decir, el valor neto actual, ¿qué es? El valor neto actual va a ser el valor presente de los flujos de caja, ¿cierto? Estos flujos de caja a una tasa. Como no tenemos tasa de endeudamiento, no tenemos lo que nos cobran los socios, vamos a usar la tasa que nos cobra el crédito. Entonces vamos a traernos el valor neto. ¿Con qué me lo traigo? Con una fórmula que se llama BNA. Valor neto actual. Entonces la tasa, la que me cobran por el crédito, y el valor 1 serán todos los flujos que me quiero traer, o sea, estos últimos que calculé acá después del crédito, ¿cierto? Entonces los flujos de caja, estos flujos de caja, miren que sumados dan 353 millones, pero si yo me los traigo a hoy, a plata de hoy, son nomás 133 millones. Vamos a ver los activos, acuérdense que los activos los tengo por acá. Los activos son estos con los que cuento. Que será este más... Ay, no, pero vengan, yo hago una suma porque suman los de a uno. Suma, entonces yo hago una suma de lo que tenemos en propiedad, planta y equipo, que es esto. Entonces tengo en propiedad, planta y equipo 30 millones. La deuda que voy a adquirir, si ustedes se fijan, la deuda que adquirimos o que se va a adquirir es de 35 millones. Vamos a calcular el valor proyectado, que va a ser igual al valor neto actual más los valores de los activos y le voy a sumar la deuda porque como está en signo negativo yo sé que me la va a tomar, ¿cierto? Entonces si ustedes se fijan, el valor de esta empresa es 129.592. La propuesta que nos hacen o la pregunta que tiene el trabajo es que si usted la compraría en 200 millones. Bueno. Entonces, asciende a, esta empresa vale 129 millones, 592, 757, ¿cierto? Con esto hay dos consideraciones, muchachos. Si bien es cierto, la empresa está valorada por encima de lo que realmente cuesta, que nos están pidiendo 200 millones, ¿yo qué haría como asesor financiero? Yo ajustaría... yo cogería y le diría lo siguiente, tomando en cuenta sus flujos de efectivo, si bien es cierto que el valor de venta está por encima del valor calculado, es una empresa que promete un crecimiento interesante. Entonces, ¿qué haría yo acá? Por tanto, se hace una contrapropuesta de 150 millones. Esto es lo que uno hace como asesor, muchachos. Si bien es cierto que esto no me da 129 millones, ¿cierto? No me da para comprarla en 200, pero la empresa me parece muy promisoria y me parece que puede crecer mucho, que tiene mucho potencial. Yo puedo hacer una contrapropuesta. Yo no le doy los 200, pero le ofrezco 150, ¿cierto? Y eso hace parte de las negociaciones, de un análisis, muchachos. Ustedes están siendo asesores financieros, entonces esta sería mi contrapropuesta al análisis a la empresa. Entonces yo no le pagaría 200, pero sí le sobresaría 150 millones, fundamentada en que es una empresa que tiene un crecimiento muy interesante. Entonces, así a vuelo de pájaro les quería mostrar, podemos sacar estas variables. Esperen y verán, nos traemos estas variables acá.
para acabarles de... Podemos graficar con estas, ¿cierto? Estos son los precios de venta. Si yo me traigo las ventas totales, va a dar lo mismo. No me las traigo porque... ¿por qué no me las traigo? Porque son números muy grandes y para el análisis nos da lo mismo. Y lo que quiero mostrarles es cómo es el crecimiento de las ventas con respecto... Ah, bueno, si nos va a tocar traernos las... Con respecto... Espérenme, verán. ¿Cómo es el comportamiento de las ventas con respecto al crecimiento de los costos variables y los costos fijos para que puedan observar que están muy por encima, ¿verdad? Entonces me traigo todo el valor de los costos variables. Pero no debería incluir estos. Bueno, traigámonos de una vez. Entonces, traigámonos las ventas, no el precio de venta, sino las ventas. Traigámonos las ventas del 2021 en adelante. Traigámonos los costos variables también del 2021 en adelante. Y traigámonos lo que son los costos fijos. Los costos fijos. Que en este ejercicio paga hacer como esa gráfica de línea, aunque a veces no paga porque es obvio que suben, pero en este caso sí me parece útil. Nos traemos esto. Okay. Vamos a cambiarle el formato a esto a todo. Voy a ponerlos en moneda. ¿Cierto? Los voy a centrar y van a ver lo que voy a hacer para no trabajar con tantos números. Voy a coger a trabajar nomás con millones. Entonces, ¿qué hago yo? Voy a dividir todo esto por 1 millón. Entonces, ¿qué hago? Y le hago 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aquí hay 1 millón, si se fijan. Entonces, voy a dividir todo esto por 1 millón. Entonces, ¿qué digo? Control C, señalo todo esto, le doy pegado especial y le pongo que dividir. Y él me divide inmediatamente por 1 millón. Entonces, miren que las cifras quedan mucho más trabajables. De hecho, pues no hay necesidad de ponerle siquiera decimales. Vuelvo y las paso a moneda. Y voy a centrar y arreglo. Entonces, ¿cuál es mi interés? Entonces, aquí tenemos ventas, costos variables y esta no se me ve, que son los costos fijos, ¿cierto? Vamos a hacer esto. Voy a insertar una gráfica de línea. Y miren que esto era lo que les quería mostrar. Pues no me quedó muy bonito el gráfico, la verdad. Cuando les suba se los arreglo. Pero miren lo que les quiero decir. Miren la línea que es la azul de las ventas, cómo sube. Como tiene ese crecimiento exponencial, mientras que lo que son costos variables y costos fijos casi que tienen una línea de tendencia súper chiquita. Entonces es la razón por la que este negocio da unas utilidades tan importantes, ¿verdad? Porque el porcentaje de crecimiento de las ventas es muy superior a lo que suben los costos variables y costos fijos. Entonces, en ese sentido, si esto es una administración, por lo que ya les expliqué, si fuera que los costos variables bajaron, porque se bajó la calidad de las hamburguesas, entonces no aumentarían las ventas, porque eso dañaría las ventas. Pero en este caso me parece que la gestión de los costos fijos y los costos variables ha sido muy buena y por eso la empresa, esto viene a reforzar lo que ya les he dicho, la empresa tiene un valor muy importante, tiene un futuro muy importante, por eso yo haría una contrapropuesta. Bueno, muchachos, esto es todo lo que les tengo que decir en cuanto a este ejercicio. Espero les haya servido el video y lo puedan poner en práctica para la próxima prueba que tenemos. Muchas gracias, muchachos.